Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo encuentro de este espacio de la llave Psi, este espacio que se propone múltiple, que se propone acercarles cosas, temas que por supuesto sean de su interés, siempre con un abordaje integrativo, eh, interdisciplinario, como vamos a ver con el tema de hoy. Como siempre digo, los pilares, los ejes bio, psicosocial y espiritual. Eh, Esto después se sube a YouTube, ahí van a encontrar en, en la caja de comentarios todos los medios de contacto. No me quiero olvidar, hola Fer, ¿cómo estás? Tempranera ahí, qué lindo tenerte por acá de vuelta. Les decía, no se olviden que tengo una propuesta que puede llegar a resultar interesante, que es que chusmeen la página, llavepsi.net, y de ahí de todos los cursos, formaciones, talleres, seminarios y demás, elijan alguno que les interese y de eso voy a dar una primera charla abierta. Eh, y lo vamos replicando con todos los que les pueda interesar. Eh, Esto es una manera también de generar como un nuevo espacio y de seguir abriendo, que esa es un poco la consigna de siempre. Este año ya hemos sumado la parte del arte, con el análisis de la letra El amor desolado. Ahí vamos a seguir con el desarrollo de todo lo que sea series, películas, libros, bueno, y todo lo que ustedes quieran traer, canciones. Eso por un lado, la caja de herramientas, donde también vamos a ir viendo aportes desde la filosofía, desde la lógica, aportes desde el pensamiento, distintas formas de pensamiento, aportes desde las emociones, aportes desde lo conductual y aportes desde lo espiritual. Y los temas de siempre, las temáticas de todos los meses que van cambiando, junto con la parte de los grandes mitos, junto con la parte de los casos clínicos. Eso permanece junto con estas nuevas secciones que les comentaba. Eh, Así que bueno, hoy voy a retomar una parte que había quedado como medio en el olvido, que es el pilar espiritual. Por supuesto integrándolo con todo, pero lo tenía como medio abandonado este pilar, así que creo que hoy es una buena ocasión para retomarlo. Eh, Quisiera saber si ahora es al revés. Sé que en Facebook estoy bien y en Instagram digo, no sé por qué quedó ahí como el cartelito de que está avisando, pero me gustaría quedarme tranquilo de que también está saliendo por ahí. Así estoy, bueno, en todos lados, o por lo menos en Facebook e Instagram, que es lo habitual. Cuando no se demora uno, se demora el otro. Pero bueno, esto suele suceder. Bueno, bien. Mientras voy arrancando, eh, hay un psiquiatra, ya van a ir viendo cómo vamos. Eh, Hola, hola Carla, ¿cómo estás? Cómo vamos también entrelazando distintas cuestiones. Hay un psiquiatra llamado... Ahí está. Gracias, Ferchu, qué grande. Ahí sé que sí. Hola, Ana María. Bueno, bien, ahí estamos. Voy a saludar a todas. Ahí está. Gracias. Eh, Georges Devereux,
francés, que a partir de sus estudios, o de Berois, imagino que será la pronunciación, a partir de unos estudios que hizo, fundó lo que él llamó la etnopsiquiatría, o sea que ya verán por dónde vienen los estudios étnicos, a partir de una noción que tenía él de que la cultura creaba nuevas formas de locura. Esto es muy interesante porque es lo que Freud toma en su obra, famosa obra, El malestar en la cultura. Pero aparte lo que decía este hombre era que no solo se creaban nuevas formas de locura, sino que la otra opción era conformarse con algunas de las ya conocidas, lo que yo diría o llamaría como males de época, como nos encontramos hoy, sobre todo con la ansiedad y la depresión, que son como los grandes casos clínicos de estos tiempos. Y Shakespeare decía que la locura tiene método. ¿A qué se refería con esto? Porque más allá de cuando decimos lo anormal, que es la contravención de la norma, por eso anormalidad, no deja de tener así todo una cierta normativa dentro de esa anormalidad, es decir, un método. Como por ejemplo, cuando el delirio está sistematizado, cuando es coherente dentro de la incoherencia. Y en este aspecto, la enfermedad mental no es una enfermedad como podríamos circunscribir al resto, sino un egregor, que ya voy a explicar de qué se trata esto. Como verán, por donde lo voy a abordar hoy, involucra todo un cambio de mirada, de paradigma, de perspectiva. Pero bueno, de esto se trata un poco el juego que hacemos siempre, en estos ires y venires, no sé, encontrar algún punto de cruce, o no, o algún punto de fuga. En esto primero quiero distinguir la locura de la enfermedad mental también, porque locura es una de las formas de enloquecer, que también es la forma de escapar de la norma o de pervertir la norma, lo que hoy llamamos trastornos mentales más que las locuras de antaño, normalizadas, en el sentido hoy ya clásicas, como por ejemplo la esquizofrenia. Cuando digo normalizadas, por supuesto, en esto de que se han hecho comunes, que se han hecho habituales, correctamente esquematizadas y explicadas. Y en esto el punto de las ideas va a tener una importancia vital. Porque para que el germen de una idea se vuelva predominante y de una certeza absoluta, porque acuérdense, en estos casos las ideas no se discuten, son revelación absoluta, ni siquiera son sobrevaloradas, es un escalón más que sobrevaloradas, no se cuestionan. Bueno, para que esto pase, es que tuvo que haber sido alimentada, tuvieron que haber sido alimentadas durante muchísimo tiempo, con muchísima intensidad y muchísima constancia. Una suerte de lavado de cerebros, o que puede ser, por supuesto, inducido o autoinducido. Y en relación a esto, la atención a esa idea es otro punto vital de esta charla. Hasta ahora conocemos tres salidas o tres maneras que siempre va a haber en común
que es, me refiero a estos casos, ¿no? Que es una rebelión, un rebelarse contra el mundo. Y cuando digo tres formas en esta rebelión, es ya sea por la vía clínica, cuando encontramos los famosos signos y síntomas en un manual de trastornos mentales, por la vía social, cuando nos encontramos, por ejemplo, cuando esto pasa ya a nivel de una sociopatía, una psicopatía, un perverso narcisista, eh, o una nueva forma de anormalidad a definir. Este es el punto. Acá está donde vamos a profundizar hoy. Porque la primera va a ser la de un nuevo trastorno en todo caso, a aparecer en los manuales diagnósticos, como en estos últimos tiempos sucedió, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención, trastorno por hiperactividad y otros tantos. Es decir, un nuevo síntoma de la época, una nueva locura que podrá ser remisible o no, pero que va a tener, según la gravedad del caso, como fin la medicación o eventualmente la internación. La segunda salida en esto de como un nuevo mal de la época será una nueva modalidad de perversión que tendrá otro lugar destinado a las cárceles, porque acuérdense que la perversión es punible, o sea, el perverso tiene conciencia de lo que está haciendo, por eso es encarcelado, por eso escapa a la cuestión ya de enfermedad. Y la última, que es la que hoy nos convoca, pero que en realidad no tiene nada de nuevo, pero que puede que hoy el medio esté un poco más permeable para que podamos hablar de esto sin tanto alboroto, sin tanto ruido. Y apelando a esto último, todos, esto también está bueno que lo tengamos en cuenta, porque todos pudimos o podemos en algún momento estar un poco del lado de la locura o más cerca de ese lado, sin caer en ninguna de las clasificaciones diagnósticas. Locura digo entre comillas, ¿no? Abriendo acá el panorama frente a lo que Lacan llamaría este real, con mayúscula, desconocido, donde las palabras no llegan, donde las palabras no alcanzan. Pero que ante la ignorancia, por eso les recomiendo mucho, vean la película Fragmentado, porque va mucho sobre esto. Es el caso de una persona con múltiples personalidades, pero que siembra el germen de la duda en cuanto a si esto es una forma de enfermedad mental o si nos estamos encontrando frente a algo que puede ser un paso evolutivo en cuanto al desarrollo de... ¿Tiene una segunda parte? Ahí me mataste, Fer, mira, no sabía que tenía una segunda parte. Bueno, la voy a buscar. Decía, en cuanto a ciertos ámbitos de nuestra psiquis que todavía ignoramos, ciertos poderes, si se quieren, o dones, que quizá más adelante se nos hagan hábitos, se nos hagan normales y hoy resultan totalmente terroríficos. Este es el punto. Y apelando también a la mirada múltiple que siempre me propongo tener,
esto se trata más de un volverse que de un estar. ¿A dónde voy con esto? Es decir, ¿cuánto pesa, y hoy más que nunca, el malestar en la cultura sobre la potencial insanía que uno pudiera tener? Por cuanto una mesa podrá tener alguna pata floja, pero si está bien cuidada, podrá seguir siendo una mesa o seguir funcionando como una mesa. De vuelta, creo que era... ay, yo con los nombres de las películas. Bueno, había una que ahora no me sale el nombre, que creo que era un pianista, que el tipo, no recuerdo si era esquizofrenia o también alguna cuestión de personalidad múltiple, que era un absoluto genio, pero tenía esta cuestión. Eh, pero sin embargo, digamos, bien llevado, bien estabilizado, podía convivir con esa patología. Este es el punto. Igual hoy no me quiero meter tanto con las cuestiones de si se nace o se hace. Bueno, el Guasón es otro clarísimo ejemplo para el otro lado, sino en la perspectiva más espiritual, como dije al comienzo, o más metafísica en este asunto que hoy nos trae por acá. Y primero, por supuesto, abro como siempre a pregunten, comenten, propongan, eso me olvidé decir al principio, propongan temas porque el espacio es co-creativo, jugando con lo que vamos a ver hoy. Porque no se trata de, bueno, yo bajo un tema y bajo línea. La idea es compartirlo y de eso que se genere un algo que no sabemos dónde pueda terminar. Esa es un poco la idea, que devenga. Entonces, voy a empezar definiendo lo mejor que pueda de qué se trata esto de los egregores. El esoterismo nos va a decir que son creaciones, y vean cómo vuelvo al terreno de las ideas, porque son creaciones psíquicas humanas. Y para ponernos en contexto, según esta perspectiva, partimos de un humano entendido esencialmente, por eso decía esto de lo co-creativo, entendido esencialmente tan creador como Dios, o igual de creador como Dios. Si quieren, un Dios artista, como el que planteaba Nietzsche, ¿se acuerdan? O el de Spinoza, y que es múltiple en sus creaciones porque a su vez es una creación múltiple. ¿En qué sentido? Porque es septenario, porque tiene 7 cuerpos o 7 centros de poder. 4 de ellos van a ser de naturaleza inferior o material, y 3 de ellos, ahora sí, de naturaleza superior o espiritual. En otras palabras, un cuerpo o vehículo físico, uno etérico, que recubre el físico y el que le da la vitalidad, que habitualmente podemos llamar el aura, uno emocional o psíquico o sensitivo, y uno mental. Esto es a nivel inferior. Sumarle la cábala dice lo mismo. Sí, bueno, hoy vamos a ir viendo cómo hay distintas maneras y saberes donde vamos a confluir en lo mismo. Y justo a propósito de esto que decía Fer, la metafísica se va a unir con la filosofía porque van a estar de acuerdo en el poder dado
al mental. En el sentido que Descartes, por ejemplo, decía el famoso pienso, luego existo, y la metafísica establece como su primera ley universal o primer principio universal hermético el mentalismo, que esto es que el universo es una creación mental de Dios. Que a propósito también esos principios son 7, concordando con lo que decía de los cuerpos. De manera que, primero, desde esto que estoy diciendo, estamos de acuerdo que es la idea, ya sea como un deseo inconsciente o como una intención consciente, esto ahora lo vamos a ver. Por ende, que si las ideas son, vamos a decir, más propensas a la violencia o al egoísmo, van a crear egregores de tipo negativo, mientras que si son más propensas al servicio o al amor, van a crear egregores de tipo positivo. Es decir, en esto se va a resumir otra de las máximas herméticas, que es la ley del karma. Y ojo, desprendiendo de la noción del karma la idea de un destino cósmico o un justiciero cósmico, sino de el hombre generando su propio karma, su propio destino, su propio balance para un lado o para el otro. ¿Desde dónde? Desde sus centros, desde su forma de pensar, desde su forma de sentir, desde su forma de actuar, desde su forma de ser y de hacer. Si quieren buscar sobre karma, hay un par de charlas también en la colección de videos. Entonces, el hombre crea los egregores que van a ser su cultura y su historia, sus circunstancias. No es algo que dictamine ningún Dios que esté lejos y allá, comprensivo o vengativo, sino que como creaciones de Dios, creamos, co-creamos y tenemos que ser responsables de esas creaciones. Como dije, desde cualquiera de nuestros centros inferiores, mental, emocional o físico. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Y más allá de que nos resuenen o no estas creencias, creo que sí, cualquiera de nosotros ha sentido alguna vez esa sensación de entrar a un ambiente y reconocer si está cargado, lo que habitualmente decimos, qué pesado que está acá. O por el contrario, estar a gusto. Bueno, con ese ejemplo es como que queda claro que de alguna manera, más o menos, tenemos una cierta sensibilidad que solemos atribuir a lo perceptivo, un mayor o menor grado de percepción. Pero ¿qué pasaría si nos preguntamos si en verdad hay algo objetivo que pueda causar esa carga en el ambiente? ¿Qué tal si se tratara de un tipo de entidades que, no porque no las podamos ver o no las podamos todavía probar, no quiere decir que no existan? Como por ejemplo lo que está viendo la física ordinaria con las dimensiones. Hola Maro, ¿cómo va? Recién entró. Dice, bueno, empezamos hace poquito, así que no te has perdido mucho. Esto es lo esencial, porque vayamos al ejemplo, creo que de esta manera va a quedar clarísimo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de cruzarnos con Cristóbal Colón y decirle que
En algún momento el ser humano llegaría a poder viajar a las Indias, como nos enseñaron en el colegio, eh, a descubrir América desde España en, no sé, 8 horas de viaje. El tipo nos hubiera, volviendo al comienzo, nos hubiera tomado de desquiciados, de totalmente locos. Bueno, este es el punto, es abrir la cabeza lo suficiente para entender que quizás lo que hoy parece inaccesible, inentendible, inexplicable, en algún momento esto pueda ser. eh, no digo normal, pero materia así de materia ya bastante más conocida. De hecho, existen y se alimentan de nuestros pensamientos y sentimientos. Bueno, sí, no te me anticipes, Fer. Ya voy a llegar ahí. Bueno, entonces, yo al momento de definirlas, llegaste justo por eso, Maros, recapitulo para vos, decía que se trata, esto de los egregores, de entidades psíquicas, o sea, son creaciones humanas de nuestra mente. Le voy a agregar que esto provoca, estas creaciones que hacemos, provocan una reacción en el espacio, que para el ocultismo también, el espacio es una entidad en sí misma, es decir, todo es energía. Esta es otra de las máximas de cualquier enseñanza hermética. Todo es energía, como todo está compuesto por átomos y todo vibra, todo de alguna manera está dotado de conciencia. Y hace poquito yo subí una nota en La Llave que habla justamente de la conciencia, la aparente conciencia celular. Entonces, todo está hecho de la misma materia. Y si creemos en una mente universal, evidentemente esa mente tiene que estar en todo lo creado. ¿Y a qué apunto con esto? Que otro de los mayores axiomas herméticos o esotéricos dice que la energía sigue al pensamiento. Entonces, si yo decía que primero es el pensamiento, pienso, luego existo, la energía va a acompañar ese pensamiento provocando una reacción en el espacio. El espacio contiene todas las dimensiones, esto quiere decir todos los estados de conciencia, todos los estados de conciencia posibles, o sea, todas las posibilidades. Y esto incluye lo que entendemos por el bien y por el mal, que en realidad hace a planos o estados de vibración energética y que son todas creaciones cósmicas. Dicho de otra forma, pensar no es gratis. Al pensar ponemos en movimiento vibraciones eléctricas, magnéticas y solares. Que estas son las tres características de todo átomo: protones, electrones y neutrones, que van a provocar una reacción, como si estuviéramos hablando en un experimento de química. Y justamente recuerden que la física dice que la energía no se pierde, sino que se transforma. Bueno, esta es la manera en la que creamos y transformamos nuestra propia energía, que la más poderosa que tenemos nace de una idea, de un deseo o de una intención, acompañados de la emoción, que es lo que le va a dar la fuerza necesaria para que se manifieste. ¿Está? ¿Venimos bien hasta acá?
Bueno, también yo les decía que en función de la calificación de esa energía, es decir, la intención que tenga esa energía, no es lo mismo emitir una energía de sanación o de buenos deseos que una energía de envidia o de odio. Dependiendo de eso será la forma que creemos, pudiendo ser buena o mala. Y es así como entramos en una dinámica de creación de egregores buenos para destruir otros malos. Que esto es básicamente lo que hacemos cuando intentamos modificar cualquier tipo de mal hábito. Y fíjense cómo inexorablemente siempre terminamos en el espíritu de lucha del bien contra el mal o de la salud contra la enfermedad. ¿Cuál es la idea? La idea es abandonar esa noción de lucha, porque es seguir engendrando egregores que, como toda creación, ya sea real o artificial, va a buscar sobrevivir. Y para sobrevivir es esto que decía Fer, necesita seguir alimentándose del campo vital de su creador. ¿Cómo lo alimenta su creador? Pensando, deseando, intencionando. Si yo me quedo enroscado pensando en una persona, estoy creando un egregor relacionado a lo que pienso sobre esa persona. Y simultáneamente ese egregor se está alimentando de mi energía al sostener el pensamiento sobre esa persona. ¿Se entiende? Toda la trayectoria humana desde esta óptica se resume en la suma y resta de estas fuerzas, ni más ni menos. Como siempre digo, no se trata de luchar, sino de cambiar estos paradigmas de erradicar el mal o la enfermedad, procurando la integración de los opuestos, como decía Jung. De hecho, uno de sus arquetipos famosos es luz y sombra, porque alcanzado ese equilibrio no va a haber más egregores ni buenos ni malos. Carla, o sea, hay energías positivas y negativas según el pensamiento. Según la intención que le ponemos a ese pensamiento. Las energías responden a nuestra intención. Las energías son neutras, es energía. Es el color, entre comillas, que le ponemos a esa energía. Esto es nuestro, ahí está nuestra creación. En este punto, bueno, esto que acabo de decir, quiero que quede como súper claro y remarcado porque es central. Es decir, ahora igual lo voy a retomar, pero el punto es llegar a un equilibrio que ya no nos lleve justamente a ninguno de los polos para creer que creando egregores buenos voy a desterrar a los malos, porque es una manera de seguir con esta dinámica de bien contra el mal. Ese es el punto. Maro, sería la intensidad que ponemos en cada situación. Sí, la intensidad justamente es lo que le va a dar esa vitalidad para que se manifieste. Exacto. Carla, ¿con qué se la ponemos? A ver, acá me perdí. Bueno, Fer antes decía, claro, no combatirlo porque se produce lo contrario, en lugar de aniquilarlo, por decirlo de una manera, sino integrar. Exactamente, esto no es
querer vencer el odio, desterrar el odio, porque justamente le estoy dando mayor entidad, lo estoy potenciando, sino en todo caso trabajar el amor. Y de esa manera voy a lograr ese equilibrio. Y no tampoco irme al punto de, bueno, todo es absolutamente amor, como diciendo, ni siquiera me permito enojarme, porque si no me estoy yendo de vuelta al otro extremo. Entonces, desde ese lugar, también estoy dándole muchísima entidad a una parte y desconociendo la otra. Igual ahora lo voy a explicar un poquito mejor. ¿Con qué se la ponemos que, Carly? A ver si te puedo captar a dónde va la pregunta. Y en esto, relacionado con esto que acabo de decir, también es muy importante que diferenciemos el real de la imagen. Como, ¿se acuerdan como el significante y el significado de Lacan? Bueno, porque una cosa, por ejemplo, sería un egregor del amor, como el que predicó Cristo, o el de la sabiduría y Buda, y otra es su imagen, que es una idea, pero no es ni el amor ni la sabiduría. Es, como diría Platón, una copia deformada, es una ilusión. Esto también de a imagen y semejanza. Es imagen y semejanza, pero no es igual. Carla, tenemos el yin y el yang, el lado A y el lado B. Sí, exacto, ese es el punto. Y no es ni bueno ni malo, es yin y yang, lado A, lado B. Reconocer ambos, integrarlos. Sí, con el amor fati o amor al destino, exacto, exacto. Eh, porque en esto que decía recién, del real o la imagen, si yo confundo la imagen con el real, estoy alimentando un falso egregor que es el que va a dirigir lo que entiendo por cristianismo o por budismo. Ojo, también voy a volver a esto, tranqui, porque con este mismo criterio también tenemos un egregor del egoísmo, por ejemplo, y que insisto, son creaciones humanas, no divinas. Y volviendo a relacionar con Jung, los egregores serían, desde ese lugar, arquetipos mentales, estados de conciencia. Por ende, ya no podemos reducir la cuestión a simplificar el bien contra el mal, como si esto estuviera por fuera de nosotros, sino que tenemos que atacar ese desequilibrio adentro, internamente. Porque cuando hablo de estado de conciencia, no hablo solo del pensamiento, sino de las emociones y de la voluntad hacia algo que no es el deseo. Esto es un equilibrio del pensar, del sentir y del actuar que apunta al ser. Acá es donde esta pata o este pilar se complementa con la psicología más ortodoxa, ¿no? Hablo del psicoanálisis, que puede ser un gran camino iniciático para llegar a esto, para llegar al ser. Entonces, el egregor se crea, como dije, a partir de una continua insistencia de un pensamiento deseado o intencionado que va a generar un hábito o, mejor dicho, un vicio, que a su vez va a causar un ciclo de repeticiones compulsivas al punto que cuando esa entidad haya crecido lo suficiente, anula la voluntad de su creador. Esto, en otras palabras, es lo que Jung describía con la sombra cuando se devora, cuando toma a la persona.
y que en las distintas religiones encontramos bajo la forma de influencias o posesiones demoníacas, solo que acá la gran diferencia es que el poseído, vamos a decir, es una propia creación del sujeto que se vuelve contra sí mismo. Es decir, no hay ninguna influencia maligna externa que lo toma, sino que es su propia creación. Es decir, es como la materialización de su propia sombra proyectada en un ente parasitario. Toma vida propia, exacto. Si hay intención, hay acción. Sí, va a generar algo. Esto mismo es, Carla puede dar fe de esto, lo que trato en el libro, en Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Y sobre esto, la psicología aporta que cambiar un hábito es tan difícil como doblegar 10 voluntades. Por eso no alcanza con la voluntad para desterrar algo que está tan enquistado. Sería sumergirse en la depresión. Bastante más que eso. Digamos que sería como si, de alguna manera, la depresión te consumiera, pero no en un sentido del suicidio, sino en el sentido de esto que dice Fer después, como que tu propia oscuridad se vitalizara en una entidad. Y que por supuesto te va a influenciar a continuar o a potenciar ese estado, porque eso la alimenta y en forma recíproca. Es decir, esa entidad que en realidad es tu propia creación, te influye a profundizar en tu estado y vos al mismo tiempo seguís vitalizándola a partir de continuar en ese estado. Es el huevo o la gallina. Eh, bueno, obviamente, sí, totalmente, Maros, totalmente. Estar tomado por la pulsión de muerte, sí. Ana María, me tengo que retirar, después te sigo. Dale, tranqui. Por supuesto, después deja todas las dudas, comentarios que puedas tener. Sería como si, literalmente, esto que dice Maros, la pulsión de muerte tomara forma y de alguna manera nos susurrara al oído, sí. Eh, por supuesto que podemos hacer el nexo, claro está, a lo que Freud llamó compulsión a la repetición también. De modo que si es tan difícil desarmar un vicio, y pienso por ejemplo en una adicción, que por eso cuesta tanto, mejor crearnos en un principio egregores buenos para que nuestras repeticiones al menos sean buenas. Usemos la lógica, porque la lucha esa de la que les hablaba es contra los egregores negativos que nos hemos creado, que somos nosotros y que justamente nos impiden conectar con nuestra parte espiritual. Y retomando a Jung, esos egregores no solo se van a desprender de nuestras emisiones, sino de nuestros mandatos ancestrales y colectivos, es decir, de las humanidades que nos han precedido. Cargamos toda esa historia en nuestra memoria álmica arquetípica. En otras palabras, todas las macanas que hemos hecho como humanidad está guardado en ese inconsciente colectivo. Y eso, por supuesto, también ha creado egregores que van a querer seguir sosteniendo
que, por ejemplo, las guerras nunca se terminen, que las pestes nunca se terminen, que, bueno, los ciclos que se repiten y se repiten y se repiten. Por supuesto, fue exacto. Los debe haber también de comunidades y países. No tengas dudas. Sí, sí, porque habiendo una masa que, y ahora lo vamos a ver también, piensa y siente de una manera similar, está alimentando este tipo de entidades. Y de alguna manera el avance de la ciencia ya empieza a entender el hombre como un holos, avanzando ya hacia un entendimiento psico-neuro-inmuno-endocrinológico. Esto, por lo menos, ya involucra varios ejes y habilita un espacio a la influencia psíquica sobre el cuerpo. Es un primer acercamiento hacia un mundo, por supuesto, muchísimo más grande y desconocido todavía, pero es un algo. Ahora, para salir de esta dicotomía, bien, mal, blanco, negro, salud, enfermedad, tenemos que ir, como dije hace un rato, por el sendero del medio, que sería a través de una atención sostenida en la contemplación absoluta. En el terreno lacaniano, esto sería como acercarnos al borde del agujero negro y quedarnos plácidamente ahí, permaneciendo absortos frente a la nada. Fer, porque fíjate lo que sucede con la histeria colectiva, esto sería algo así, pero de lo espiritual. Sí, te me estás adelantando también. Sí, que ojo que no es lo mismo, ahora lo vamos a ver. Es decir, al abandonar uno u otro polo, aparece un tercero, una tercera cosa, que es lo que Krishnamurti llama liberación y que Jung llama integración de los opuestos o la individuación, que sería el ser integrado. Y en los términos de la charla de hoy, sería esto que les dije, la liberación de los egregores, tanto buenos como malos, de todos, o de estos arquetipos mentales de todos los tiempos. Porque si lo pensamos un poco, también esto que decía Fer, a nivel colectivo todavía estamos en la ley de la selva, en el sálvese quien pueda, que ni siquiera se parece a lo que se llamaría cristianismo en los términos de amarnos los unos a los otros. Y vuelvo sobre esto de lo real y la imagen de lo real que les había prometido. Porque se nos ha enseñado que cristianismo es amor y estamos lejos todavía de vivir en el amor, por lo que el amor se ha convertido en un egregor, entre tantas otras cosas. ¿Se dan cuenta de esta diferencia? Esto es fundamental, es lo más importante que tiene que quedar hoy. Es decir, no tanto por Cristo persona, sino a nivel simbólico, por su legado, por su mensaje de amor. Esto también está en el libro y es una de las pruebas fundamentales a nivel espiritual, poder aprender a distinguir una manifestación real de un farsante. Es decir, del ideal al real hay una enorme distancia. Con ideal apunto justamente a una idea, a la emoción, esto que decía Fer con lo de la histeria colectiva, a la emoción que tiene un grupo de personas sobre el real.
Y esto mismo pasa con la medicina tradicional, que si bien avanzó un montón, todavía, como dije, no puede llegar al campo de los significados en lugar de quedarse con los síntomas, con las formas sin llegar a las causas. Porque mientras no se aborde esta dimensión, la dimensión espiritual o ese real con mayúsculas lacaniano, algo va a quedar por fuera. Y no digo que lleguemos todavía, nunca lo sabremos, a esa comprensión, porque esto se nos escapa, pero al menos poder nombrarlo. Ya sé, me dirán también las palabras no alcanzan, es justamente lo innombrable. Bueno, pero que podamos hablar sobre eso, ya es un montón. Que podamos de alguna manera ir hacia esa integración, que ya es un montón, y acercarnos lo más posible. Carla, también tiene algo que ver con dicotomía del control. Eh, ¿Esto que estábamos hablando de la histeria o a qué te referís? Porque otro punto interesante en esto que de lo que es y de lo que se parece, o de lo que se parece y no es también que diferenciemos un egregor de lo que en términos esotéricos se conoce como cascarón o como larva astral, que si bien son parecidos, son formas similares, se diferencian en que la larva astral es la forma psíquica de un desencarnado, acá está la diferencia, que está siendo vitalizado para parecer que sigue vivo. A todos, me dice Carla. Bueno, sí, depende por dónde lo encaremos. Igual ahora voy a llegar a este punto porque creo entender para dónde vas. Que es justamente esto que voy a decir ahora. Lo que muchas veces se presenta en las famosas reuniones espiritistas que se hacían, que anteriormente eran masivas, o las apariciones habituales que conocemos como almas en pena. Se trata de estas larvas que están siendo vueltas a la vida, por así decirlo de alguna manera, ya sea por alguien de acá o de allá, y ya sea con la intención de hacer parecer lo que no es, o por apego, algún tipo de apego. Esto está en muchísimas películas cuando no se acepta la muerte y se hace cualquier tipo de ritual para revivir de alguna manera a esa persona. Bueno, ni hablar con lo que conocemos como los zombies, por ejemplo, los famosos rituales de la magia vudú. Bueno, esto mismo pasa con lo que conocemos como milagros, apariciones, cuando por ejemplo se habla de esto, se apareció la Virgen en tal lado. Esto puede ser que un grupo de personas, descartando ya, desde ya, esto que decía Fer, la histeria colectiva, en la cábala se llama impregnación, ¿sí? Al enfocar la atención, y acuérdense, yo hablaba mucho de ideas, atención, como estos conceptos clave, hay otra máxima esotérica que dice, donde está tu atención, en eso te conviertes. Es decir, un grupo grande o no tan grande de personas, no tan grande pero potente, quiero decir, eh, al enfocar su atención y su intención es que están creando un egregor tan potente que ha captado, valga la redundancia, la atención de alguna entidad suprahumana que acude a ese llamado, a esa convocatoria. Suprahumana o no humana, no tiene que ser supra. De acá es que se entiende el poder de la oración, el famoso pide y se os dará.
para un lado o para el otro, porque hay personas que esto lo utilizan para simplemente convocar, para pedir algo puntual, una intervención, y esa intervención que puede ser para un lado o para el otro. Pero la pregunta a hacernos en este punto es, de vuelta, ¿esa viva imagen es la cosa en sí? ¿Es, supongamos, la Virgen? ¿O es su imagen? Porque hay imágenes que han curado fieles en todo el mundo. Y creo que te referías a esto, Carla, con el tema del control. Porque tienen ese poder que ese grupo le ha conferido, preparando una suerte de espacio, de receptáculo, para que cualquier ser, ya sea de buena o no tan buena voluntad, pueda utilizarlo. ¿Se entiende? Pero no es la Virgen en sí. Esto es lo que quiero que quede claro. Esto es lo que sucede con los famosos que conocemos habitualmente como los carismáticos, que generan en su séquito un magnetismo, esta es la palabra clave, un magnetismo poderoso. Y, para que quede mucho más claro, sucede en cualquier ámbito, porque esto no es exclusivo de la fe. Lo encontramos en la música, en el deporte, en la política, y acá, bueno, obviamente apelen a su discernimiento. Sí, exactamente, Maro, líderes buenos y no tanto. Es tremendo, Fer dice, cómo todo se conecta de las diferentes corrientes. Sí, piensen en, piensen en un Hitler. Tenía un magnetismo brutal. Por algo logró movilizar un país atrás de él. Piensen en un Perón. Bueno, que de hecho hay toda una connotación ahí esotérica también detrás. Y no se extrañen que, y en Hitler lo mismo, todo eso no es simplemente una chifladura que no tiene que ver con nada. Todo, como dice Fer, todo está conectado y no hay hilo suelto. Esas cosas se hacen por algo y es justamente para sostener un poder que es simbólico, pero que moviliza un montón de seguidores. Se le confiere un poder que no tienen y se produce como una alienación. Esa es la idea, exactamente. Y de vuelta, córranlo del ámbito religioso, que por supuesto sucede, es sí, Maradona, que se lo ha elevado a Dios, hasta tenía una iglesia. En el arte, cuando se venera a un músico y se hace también una suerte de religión atrás. Bueno, y por supuesto todo esto avalado por el mercado, porque ni hablar que vende y sostiene. El carisma tiene un poder impresionante. Hasta en una, pensémoslo también en chiquito, en una empresa, un jefe carismático. No tengan dudas que va a lograr mucho más, no sé si resultados, porque a la larga las máscaras se caen, pero espuma, sí, ruido, sí. Eh, entonces, ese poder carismático, sí, Gilda y los milagros, bueno, todos los santos, montones de santos que van apareciendo, que ese poder que podrá ser curativo, religioso o de cualquier índole, pero que insisto, nada tiene que ver con la cosa en sí. ¿Por qué? Porque la imagen de la cosa ata, lleva al apego, a la idolatría.
a poner el poder interno por fuera. Uno ahí deja de lado su poder, su discernimiento y es total esclavo de ese poder externo. Es decir, a mí me curó Gilda, a mí me dio el milagro Maradona, a mí me cambió la vida, no sé, San no sé cuánto. Este es el punto. Y Carla, los medios de comunicación ayudan a ese apego. A mí me cuesta creer en los líderes carismáticos, ejemplo, músicos, deportistas, porque yo los veo pares. Claro, el punto, a ver, Maradona no tuvo, voy a hablar a boca hablando mal y pronto, no tuvo la mala leche de decir, bueno, yo me voy a convertir en un dios y venérenme. ¿Se acuerdan de esto que decíamos al principio? ¿Nace o se hace? Maradona un poco nació y bastante se hizo. Es decir, inevitablemente las circunstancias lo llevaron a ser idolatrado. El tema es qué hace uno con eso. Si volviendo a Jung, si yo dejo que esa sombra me coma, y sí, me creo Dios y todos son seres inferiores. Ahora, si yo no me dejo devorar por eso y sigo sosteniendo que soy un par, como dice Maros, bueno, eso será cuestión de la gente que idolatre, pero no uno fomentar esa idolatría. Bueno, sí, y van a seguir apareciendo, Fer, olvídate, porque está la necesidad, ahí está el punto. Esa necesidad, Nietzsche diría que nos convierte eh, en tarántulas, en débiles, porque es esto de necesito esa aprobación, esa legitimación, pero que venga por fuera. En el fondo, es miedo a asumir el mando. En ese contacto con la masa fascinada, hay como menos temor a un camino que en realidad es solitario. Ahora, mientras yo esté entre la masa totalmente absorta, bueno, soy uno más entre esa masa y como que de alguna manera el miedo queda por un ratito, creemos, ¿no? Falsamente que queda por un ratito suspendido, porque por lo menos se comparte entre cientos, miles o millones. Y eso me viene bárbaro para correrme de afrontar los propios demonios para después o al mismo tiempo trabajar los ajenos. Pero por eso digo que el camino es en principio en soledad, porque nadie puede trabajar esos demonios más que uno mismo. Nadie puede salvar los demonios ajenos. Si no nos animamos a nuestra propia casa, a nuestro propio espíritu, inevitablemente vamos a caer en los errores de los mismos tránsitos colectivos que venimos arrastrando. Las traiciones religiosas que van a dar lugar a los mismos egregores que se vienen creando desde que el mundo es mundo. Porque esa dialéctica interna tiene que ser ante todo una dialéctica psicológica y científica. Si volvemos al dogma, nos alejamos del discernimiento, que es la principal virtud que nos ha dado Dios. Hasta ahora venimos eligiendo en forma bipolar, A o B, blanco o negro. Quizás sea el momento de trascender a esa tercera cosa, a ese tercer estado. Por algo, las religiones también nos enseñan de una trinidad y la metafísica que los cuerpos superiores son tres.
Fer, eso porque el ser humano no cree en su propio poder, pero todos caemos, doy fe. En algún momento todos caímos, sí, totalmente. Pero bueno, el punto es eso, es parte del camino, sin culparse y aprendiendo y corrigiendo. Hasta no, eso se va desarrollando, entonces hasta no desarrollar nuestro propio poder y no creer en ese poder, el poder se da fuera. Las personas con autoestima baja se identifican con esas figuras, totalmente, totalmente. Esto es como, bueno, todo lo que venimos hablando siempre, creer que hay un alma gemela ahí afuera que de alguna manera nos va a salvar, también es caer en una falencia grave de pensamiento y de emoción, porque claramente eso no existe. Este es el punto. Y esto no es decir aquello no existe, me refiero a lo real, ya sea la Virgen o como lo queramos llamar, sino que no confundamos la imagen con lo real. Este es el punto. Porque la realidad acá con minúscula, ¿no? Pero para no confundir, en verdad, pensémoslo, creo que cualquier entidad de esa magnitud, ¿qué necesidad tendría de aparecerse en un planetucho como este frente a 20, 30, 100 insignificantes seres humanos que están convocando a una entidad de tamaña envergadura? En todo caso, es mucho más simple creer que si pensamos en esto como en una escala, a una magnitud infinita, lo que se está presentando es en todo caso una representación de aquello, un algo que podemos identificar, que no nos dé tanto temor, pero que no es aquello. No es que Dios se está personificando y se nos aparece a nosotros porque somos muy importantes. No. Será un algo que está tomando esa forma. Un algo que ya, bueno, difícil saberlo. Algunos dirán ángeles, otros dirán energías inteligentes, otros dirán extraterrestres, otros dirán, bueno, acá tenemos un abanico enorme. Pero este es el punto. Y yo hablaba antes también de esto del poder de la repetición, ya sea buena o mala, porque si empezamos a generar un hábito saludable, como por ejemplo meditar, vamos también, fíjense acá lo paradójico, estamos también, quizás sin quererlo, pero estamos creando un egregor de la meditación, por así llamarlo. Y si tiene la suficiente fuerza o potencia, que en definitiva va a ser el equivalente de la fuerza de nuestra voluntad, como diría Nietzsche, y por eso quizá hacía tanto hincapié en la cuestión de la voluntad, o Hegel con la voluntad del amo, va a ser el egregor, ese egregor de la meditación, quien nos convoque, nos llame a meditar. Es decir, se vuelve una simbiosis tal que cuesta distinguir en un punto quién es quién, como nosotros y nuestra sombra. Y en esto que decía de lo paradójico, el sostén de esa meditación, procurando la disolución del ego, lo que esto tanto se habla, bueno, tenés que disolver el ego, o tenés que llegar al vacío de la mente, esto llevaría a la extinción, ahí sí, del egregor. Que por supuesto
va a tratar de defenderse a como dé lugar. Esto es lo que llamamos habitualmente como la resistencia del ego. Esto también es fundamental. Y acá, en esto que estoy diciendo, fíjense que también coinciden tanto, salvando por supuesto sus formas, pero coinciden el psicoanálisis, las religiones o la metafísica, en esto de hay que alcanzar la verdad, la propia verdad, que nos hará libres. Desde la meditación o desde la parte espiritual sería esto de abrazar, y también desde el psicoanálisis, porque es esto de llegar a lo real, abrazar ese infinito vacío. Y esto es como la máxima meta de todos los que hacemos algún tipo de meditación. Y lo que por ahí pudimos haber logrado en algún ratito, chiquitito, en algún momento efímero, en algún flash, el gran desafío es sostener, lograr sostener ese estado, esa paz interior, como la famosa representación del Buda, perderse en ese gozo de todo apego y llegar a la verdadera integración del ser, que es justamente el amor del desapego, de la renuncia hasta del yo, que pareciera ser lo único que nos queda, lo único que tenemos. Como de alguna manera disolverse en la nada. Y el problema de esos atisbos mágicos de lo real con mayúscula, fíjense que los perdemos apenas los hacemos conciencia. Entonces, de vuelta con lo paradójico, para que permanezcan esos estados, no los tenemos que concientizar. No es, uy, qué lindo que esto durara para siempre. No, porque ahí ya inmediatamente lo corté. Este es un movimiento que hay que seguir como si no nos diéramos cuenta. Es decir, no hacer como este espamento de darse cuenta, porque esa paz es la voluntad del ser, así como la voluntad del espíritu es la de realizar o realizarse. Carla, si disolvemos el ego no llegamos a ningún lado. Bueno, y de eso se trata, de no llegar a ningún lado. Es justamente de corrernos de la idea de llegar a algún lado y simplemente disolvernos en el camino, ser el camino. Esto último que dije también es súper importante porque va en contra de muchas cosas por ahí, de lo que muchos creen en esto de, bueno, pero ¿cómo haces para no tomar conciencia de un momento lindo? Bueno, justamente es tratar de llevar ese aquí y ahora, ese vivir ese momento sin agrandarlo, porque ahí es cuando tomamos conciencia de lo transitorio de las cosas. Y por supuesto, es desde el temor de que las cosas buenas se terminen, como sucede, por supuesto. Pero al ir aplacando ese temor y simplemente fluyendo en ese devenir, es que vamos a ir logrando una paz mayor interna, como para poder llevar mejor los distintos cambios y transformaciones que nos trae la vida. Ahora,
Esto, por supuesto, lo vamos a unir con el mito, no podía ser de otra manera, porque desde el mito el egregor se podría asociar al golem, al famoso golem, como esta criatura artificial, un ser inanimado a partir de la materia inerte. Y esto fue creado con barro, como Adán en el simbolismo hebreo, y coincidentemente con el egregor, que significa materia en bruto o materia primordial, se puede leer en el Talmud, también aparece en la Biblia y actualmente como metáfora para referirse a seres sin cerebro o entidades esclavas. Por eso en el Yiddish, o en el Yiddish, es un insulto que alude a estúpido. Pero como mito en sí nace en la Edad Media, aunque tenemos, no podía ser de otra forma, antecedentes en Grecia, donde Hefesto, ¿se acuerdan? El dios del fuego y de los metales, crea un robot de bronce, Talos, para cuidar de Creta. O mucho más acá, Frankenstein, que da vida a un muerto, como lo que hablaba hasta hace poquito de las larvas astrales, y ni hablar de Prometeo, el titán amigo de los mortales que le roba el fuego a los dioses y modela a los primeros hombres de barro, pero los hace en posición erguida para que miren a los dioses, esto de la veneración. Y Zeus después es el que les da el soplo de vida. Bueno, pero fíjense que casi todos los relatos medievales sobre el golem van a tener a un rabino como protagonista. Esto es porque había que conocer el poder de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras podían hacer alquimia. Vayan notando los simbolismos. El rabino ponía la palabra, que era emet, dentro, ahora voy a decir qué significa esto, dentro de la boca del golem, esto lo ponía debajo de la lengua en una tabla de arcilla. Esta palabra es la misma que usó Yahvé para insuflar la vida en el Génesis. Esta palabra quiere decir verdad en hebreo antiguo y cuando, por la inversa, el creador quería destruir al golem, lo que hacía era borrar la primera letra, la E de Emet, quedando solamente lo otro, que significa muerte. Y el más famoso golem de la mitología es el de Praga, que fue creado en el siglo XVI por el rabí Judá Loew de la sinagoga de Praga para defender a los judíos y, aunque parezca mentira, esto dice la historia, para barrer el piso también de la sinagoga. Esto que puede parecer hilarante o hasta ridículo, tiene, sin embargo, sus reminiscencias en otras culturas donde los dioses usaban o creaban justamente entidades esclavas para trabajos pesados. Bueno, esto sin más ni menos es lo que dice eh, justamente el mito de los Anunnaki sobre la creación del hombre, que justamente lo hicieron como una raza esclava para los trabajos pesados. Y volviendo al golem de Praga, ¿qué pasó? Se volvió incontrolable y empezó a sembrar terror para propios y extraños, por lo que le ofrecieron a este rabino una tregua siempre y cuando lo matase, lo conjurara justamente esa palabra para destruirlo. Bueno, el mito dice que el cuerpo todavía sigue en esa sinagoga y otras historias dicen que fue al revés, que fue el golem el que mató a su creador y se escapó, o que los dos se murieron
cuando el golem se convirtió en barro y se cae sobre el rabino y lo aplasta. En definitiva, veamos como todos los relatos antiguos, en todos los relatos antiguos, tenemos en común la pretensión humana de ser como los dioses o como Dios. Ya Aristóteles prevenía sobre esto y decía que la tragedia se distinguía por 4 rasgos. Fíjense que en toda la obra griega hablamos de tragedia. La ibris o la soberbia del héroe, la amartia o el error trágico, cuando el héroe tropieza y se desvía del camino, la peripecia, esto sería como el giro inesperado, la inversión de la trama, y finalmente la anagnórisis, que es cuando el héroe se da cuenta de su error, de su desmesura, pero ya es demasiado tarde. Esa verdad que estaba velada aparece, diría Freud, como el retorno de lo reprimido. Y en esto de el golem y la tragedia se unen en la omnipotencia, como también, si se acuerdan, cuando vimos con Edipo, cuando vence a la esfinge y cree ser mejor que el resto de los mortales, pero después ya sabemos cómo termina la historia. Y ya que hablé de Ibris, Ibris también era una entidad, una diosa, que representaba la insolencia y la falta de moderación. Era hija de Erebo. Erebo era el dios primordial de la sombra y de la oscuridad y de la noche. Bueno, esperemos que pase el camioncito de los bomberos. Y también se la asociaba al desdén. Entonces, vayan atando cabos. Tenemos desde el golem, verdad y muerte. O la verdad que puede llevar a la muerte. Desde la tragedia griega, la soberbia que lleva a no ver la verdad hasta que inevitablemente termina siendo desvelada y puede ser una verdad mortífera. La religión griega ignoraba el concepto de pecado como lo concibe el cristianismo, por lo que la ibris era la peor de las faltas, era la peor falta que se relacionaba al destino, por lo que desde esa falta uno pretendía tomar más de lo que el destino le tenía deparado, a desear más de lo que le correspondía. Y el castigo era impartido por Némesis, que era la diosa de la venganza y del equilibrio. Entonces, como conclusión, fíjense cómo de distintos lugares llegamos a una verdad a la que no se puede, justamente, valga la redundancia, llegar esquivándola, burlándola, es decir, ni por la perversión de la omnipotencia ni por la psicosis de la negación de la falta. Esto diría Freud o Lacan. Sino por una neurosis de dudarlo todo para recorrer ese camino en espiral laberíntico hacia desanudar los misterios de quien nos haya creado. Porque visto así, nosotros somos el egregor o el golem de algún otro con mayúscula, gran desconocido. El tabú de nuestro gran tótem. Pero sí sabemos una cosa, que somos dioses de nuestras propias creaciones. Entonces, para poder comprender las otras, las grandes, mejor empecemos por responsabilizarnos de las nuestras, porque nos hemos especializado en buscar las respuestas caminando de espaldas. Entonces, sería momento de darnos vuelta, empezar a mirar para adentro, y a partir de ahí, que ya tenemos un montón con el famoso Conócete a ti mismo, es que podremos después conocer los grandes misterios del mundo. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas,
comentarios, se hizo largo, pero bueno, creo que ameritó el tema. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Bueno, obvio, igual ya saben, dejen dudas, comentarios, preguntas, propuestas. Acuérdense lo que les comenté de lo que les interese, de algún curso o taller en especial, así. Gracias, gracias Maros. Así sobre eso también hay una primera clase abierta del tema que les interese o por supuesto cualquier otra cosa que quieran traer. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias por estar ahí, por participar, por seguir siendo leales y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, el lunes que viene, a la misma hora, a las 19, por aquí. ¿Está? Muchísimas gracias. Chau, chau.